Listo. Entonces, bienvenidos a todos a esta lección. Esta es la quinta lección del Dios verdadero, del serie Las enseñanzas de Jesús. Y hoy estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces, sí, hablaremos del Espíritu Santo y después tenemos un tema al final de la clase de hablar en lenguas. Entonces vamos a hablar de este tema también. Y en los últimos minutos de la clase tendremos profesor Joel con nosotros. Él va a compartir una historia, una experiencia suya um, con respecto al tema. Entonces, vamos a continuar o empezar con la oración hoy. Entonces, oremos. Querido Señor Jesús, te agradecemos que no nos hayas dejado sin el Consolador. Te agradecemos por enviarnos el Espíritu Santo después de tu ascensión al cielo. Enséñanos más sobre él hoy en nuestra lección. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien. Ok, vamos a empezar, como siempre, con algunas preguntas de repaso. Solo hay dos hoy del video. Entonces, empezamos con esta pregunta. ¿Con qué nombre llamó Jesús al Espíritu Santo cuando prometió enviarlo a sus discípulos después de que se fuera? Jesús, adelante. El Consolador. El Espíritu Santo es conocido como el Consolador o Paracletos en idioma hebreo. Gracias. Muy bien. El Consolador es lo que tengo aquí también. Muy bien. Y la otra pregunta, ¿cuál es la evidencia bíblica de que el Espíritu Santo es Dios? Um, Jesús, ¿puede compartir una referencia o algo? Bueno, yo tengo aquí, encontré un pasaje en Hechos 5 del 3 al 4, donde se le atribuye a Dios y se le llama Espíritu de Dios. En Hechos 5 3 al 4, Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenaste de Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero de la venta del terreno? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí se establece que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, lo que demuestra la divinidad del Espíritu Santo. Excelente. Sí, sí, muy bien. Y vamos a revisar esta historia hoy también. Pero excelente. Sí, el Espíritu Santo es Dios. Otras referencias o pasajes bíblicos. Ok, pues yo puedo compartir algunos del video. Tenemos Primera de Corintios 3:16. Esto es del video también. El Espíritu Santo es llamado Dios. Um, dice, dice este versículo, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entonces sí, el Espíritu Santo es Dios en este versículo. En, podemos ver
una descripción divina, su poder en ser omnipresente. Podemos ver esto en Salmo 139, 7 a 8. Y este salmo dice, ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, ahí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Entonces el Espíritu Santo es omnipresente también. Y el último versículo que tengo es de Génesis 1, 1 a 2. En el principio, en la creación del mundo, ahí está también el Espíritu Santo. Y Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, tenemos estos versículos que hablan del Espíritu Santo como Dios y sus habilidades también. Entonces, esto es un repaso de la tarea de hoy. ¿Alguna pregunta o comentario de estas preguntas? Yo creo que estamos claros, profesor. Gracias, Alejandro. Muy bien. Continuamos entonces con la lección 5. Ok, otra vez tenemos esta diapositiva. Una explicación de la Trinidad. Entonces, el Espíritu Santo como hay Padre y Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad y Él es el verdadero Dios. Como Hijo y Padre, los tres son Dios, las tres personas. Creemos en Él como tal porque la Biblia lo describe en esta manera. Algunas personas piensan que el Espíritu Santo es simplemente una representación inanimada del Padre o simplemente una manera poética de describir la acción de Dios en el mundo. Sin embargo, la Biblia muestra que el Espíritu Santo es completamente Dios y una persona distinta de la Trinidad. Entonces, por eso vamos a revisar la historia de Hechos 5, donde encontramos el Espíritu Santo en un parte y más adelante habla de Dios, el Espíritu Santo como Dios. Entonces podemos ver esto en esta historia. Entonces vimos parte del apoyo bíblico sobre quién es el Espíritu Santo en el video y en la pregunta de revisión. Y también en el video, Pastor Andrés compartió la historia de Ananías y Zafira, que incluye al Espíritu Santo. Y vamos a revisar esta historia ahora entonces. En la iglesia primitiva, muchos de los creyentes dieron dinero y posesiones para apoyar a otros creyentes. Ananías y Zafira hicieron lo mismo. Vendieron algunas de sus bienes y dieron el dinero a la iglesia. Sin embargo, en lugar de decir, le estamos dando a la iglesia parte del dinero que recibimos, lo que hubiera sido tan agradable como a Dios, mintieron y dijeron, esto es todo lo que recibimos.
Y Pedro, por un don de Dios, supo que habían mentido. Acusó a Ananías de mentir contra el Espíritu Santo, y Ananías murió como castigo. Más tarde, cuando vino Safira, la esposa de Ananías, Pedro la acusó de mentir contra Dios, y ella también murió. Pedro, en sus dos conversaciones, equiparó al Espíritu Santo con Dios. Como cristianos creyentes en la Biblia, hacemos lo mismo. Entonces, podemos ver en esta historia que sí, el Espíritu Santo es Dios. ¿Hay un comentario o pregunta de, de esta historia? Buenos días, bendiciones. Bendiciones, Daniel. ¿Me escucha bien? Sí. Yo siempre he considerado cuando leemos estos pasajes bíblicos en el que vemos que, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo mandaba que vendiesen lo que tenían, o en el caso de Pedro, no sé, quizás me orienta un poco más, pero mi pensamiento es de que lo hacía para aquellas personas que tenían quizás confianza o su corazón estaba orientado a las cosas materiales y no al amor de Dios, ¿verdad? Porque ciertamente hay hombres que el Señor también les dispone de riquezas para ayudar a otros o de una otra manera, pues, ¿verdad? Directa o indirectamente para beneficiar a otros. Entonces, cuando leo estos pasajes bíblicos, hermanos, pastores, tiendo a orientarme ahí, no sé si estoy equivocado. No, sí, gracias, Daniel. Sí, podemos ver esto en la historia con Jesús y el hombre rico, ah, que sí, el hombre rico no tiene que o no quiere no quiere dejar sus cosas materiales y seguir a Jesús. Sí, sí, obviamente es un tema de esta historia. Estamos usando esta historia para confirmar que el Espíritu Santo es Dios, pero sí, esto es un tema también de nuestras posesiones y cada cosa que tenemos es una bendición de Dios y tenemos la habilidad de usar nuestras bendiciones ah, para dar a otros también y apoyar a otros. Luis. Buenos días, Dios nos bendiga. Lo que yo puedo, o sea, tomar como reflexión de este pasaje es que, o sea, que al Espíritu Santo no se le puede ni mentir ni blasfemar. O sea, eso me viene a la idea porque dice que ninguna blasfemia contra el Espíritu Santo es perdonable. Entonces la mentira también entra ahí. Sí, Eso es lo que yo sí, puedo ver en este pasaje. sí, gracias. Excelente. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar con algunas, pues, con un tema de hablar en lenguas. Entonces, esto es un tema que encontramos en la Biblia y vamos a hablar un poco porque hay una conexión con el Espíritu Santo. Y también los que, pues yo comenté al inicio de la clase que profesor Joel va a unir nuestra lección hoy. Al fin de la lección, como los últimos 10 minutos, va a compartir su experiencia con este tema. Pero antes vamos a leer
mucho de la Biblia, algunas referencias de la Biblia y vamos a hablar de algunas preguntas de este tema. Entonces, y después, profesor Joel va a unir nuestra reunión. Entonces, mi primera pregunta es Vamos a leer estos pasajes de 1 Corintios 12 y 14. Pero ¿cuáles son algunas de las preguntas que le haría a su amiga si ella dice que acaba de visitar una iglesia donde hablan en lenguas? Y le pregunta su opinión al respecto. Entonces, ustedes pueden pensar en una pregunta para su amiga en esta situación, para aprender más o algo. Y después, entonces vamos a hablar de estas preguntas o comentar o hacer algunas preguntas. Y después vamos a leer estos pasajes y al fin vamos a discutir un poco más de estas preguntas y algunas preguntas que yo tengo en mis diapositivas también. Pero antes, ¿algunas preguntas para ella? Jesús. Sí, algunas posibles preguntas que yo le haría podrían ser, ¿cómo te sentiste al presenciar el hablar en lengua? ¿Entendiste lo que se estaba comunicando? ¿Qué impresión te dio la experiencia en general? ¿Te gustaría aprender más sobre el don de lenguas en la Biblia? Ok. Muy bien. Buenas preguntas. Gracias. Gracias, Jesús. ¿Alguien más? ¿Una pregunta para ella? Alejandro. Yo me iría por la línea de mi compañero y es bueno que estemos hablando de esto porque yo en lo personal tengo muchas dudas y preguntas al respecto. Yo me iría por la línea de cómo ella se sintió al ver esto, qué experiencia tuvo interna en lo personal, en lo espiritual, porque es un tema complicado, es un poquito complicado el tema. Y pues, me iría por esa línea, cómo ella se sintió. Ok. Muy bien. Excelente. Para aprender un poco más de ella. Excelente. Y esta experiencia. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de algunas preguntas después de leer estos pasajes bíblicos. Entonces, creo que tengo cuatro pasajes aquí. Entonces, hay una persona, un voluntario que puede leer nuestro primero pasaje de 1 de Corintios 12, 1 a 11. Alejandro, gracias. Y es 3 diapositivas, creo. ¿Ok? Ok. Gracias. Primera de Corintios 12, del 1 al 11. Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo.
pero la manifestación del Espíritu les ha dado a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da la palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da la palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da la fe, y a otro dones de sanidades, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas, y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Muy bien, gracias Alejandro. Entonces podemos ver que sí, hay muchos dones espirituales que podemos recibir, y en esta situación la iglesia de los Corintios, los creyentes allá. Muy bien. Entonces, del mismo capítulo, Jesús adelante. Gracias. Ok, Primera de Corintios 12, 27 al 31. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. En la iglesia, Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles, luego profetas y en tercer lugar, maestros. Luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Gracias, Jesús. Excelente. Entonces, otra vez podemos ver que hay dones diferentes en la iglesia. Muy bien. Continuamos con Primera de Corintios 14. Esto es más largo, 1 a 20. Hay un voluntario que puede leer esta. María, gracias. Creo que es como 4 o más diapositivas. Amén, pastor, amén. Pasa que como estoy trabajando, entonces tengo que atender y venir acá a la clase. Dice, en el nombre de Jesús, dice, y Corintios 14, del 1 al 20, ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía, pues el que habla en lenguas extrañas les hablan a Dios, pero no a los hombres, y nadie le entiende, porque él en el espíritu hablan de manera misteriosa, pero el que profetiza les les habla a los demás para edificar, exhortar y consolar. El que habla en lenguas extrañas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más quisiera que profetizaran, porque profetizar es más importante que hablar en lengua, a menos que el que hable también las interprete para que la iglesia sea edificada. Hermanos, ¿de qué les serviría a ustedes que yo fuera a visitarlos y les hablara en lengua, a menos que les comunicara algunas revelaciones o conocimientos o profecías enseñanza, perdón? Si los instrumentos musicales como la flauta o la cítara no tuvieran un sonido claramente distinto, ¿cómo podría distinguir entre la música de la flauta y la música de cítara? Y si el toque de trompeta resulta incierto,
quien se alistara para el combate, lo mismo pasa con ustedes. Si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro y comprensible, ¿cómo se van a enterar de lo que dicen? Es como si hablaran al aire. No hay duda de que el mundo hoy muchos idiomas y que ninguno de ellos carecen de significado. Pero si yo no sé lo que significa la palabra, será como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Lo mismo pasa con ustedes, puesto que anhelan tener los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, el que hable en una lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en una lengua extraña en mi espíritu, el que ora, pero mi entendimiento no se beneficia. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si tú alabas a Dios solo con el espíritu, ¿qué harás el que solamente está escuchando? ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracia? Si no sabe lo que has dicho, tu acción de gracia puede ser muy buena, pero el otro no será edificado. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Hermanos, no sean como niños en su modo de razonar, sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. Muchas gracias, María. Muy bien. Amén. Pastor, ahí está claro, porque en verdad yo por lo menos ya yo le doy gracias a Dios, yo fui bautizada en el don de lengua, ¿verdad? Pero a veces uno se cohíbe porque si no hay intérprete, ¿cómo ellos van a entender lo que uno está hablando con Dios? Porque es alimentar el mismo espíritu, ¿verdad? Es relacionarse con Dios, porque las lenguas son esas, son lenguas angelicales, pero es la comunicación directa con Dios para que el enemigo no sepa lo que estamos hablando, ¿verdad? Que no estamos comunicando. Pero cuando uno profetiza, cuando el Señor le da ese don a uno de profetizar, a veces a mí me lo ha dado por revelación, por sueños. Amén. Entonces, ahí uno ayuda a mucha gente, ayuda a la persona. O sea, que si va a pasar algo, en orar, ayudar a levantarlo. Y como dice, si es de exhortar, que exhorte. Y el que es porque no es nada más el de edificación, el de exhortación, también está el don de servicio, el don, el amor, porque ahorita la iglesia está dotada de muchos dones, que a veces no lo ponemos en práctica y no nos empoderamos de ello. O sea, porque creemos que el que habla en lengua es más que el que sirve. No, yo digo que todos los dones, o sea, tienen una función. El maestro enseña, el que está el pastor, el ministro ayuda, ¿verdad?, a corregir a la iglesia. Y entonces son tantas cosas tan bonitas, pero el don de lengua hace falta, sí hace falta, pero tiene que haber un intérprete, porque es una comunicación directa con Dios. Amén. Gracias, María. Sí, con todos nuestros dones tenemos que pensar en si estamos usando nuestros dones para edificar a la iglesia, porque esto es el propósito de los dones, para edificar a los demás, compartir la palabra de Dios. Muy bien. Y el último pasaje que tenemos de 1 Corintios 14, 1 Corintios 14, 26 a 33. Un voluntario que puede leer este.
Mónica, adelante, gracias. Por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación, pero todo deben hacerlo bajo la edificación. Si se habla en una lengua extraña, que hablen 2 y hasta 3, pero que lo hagan por turnos y que no uno de ellos interprete lo que diga, lo que se diga. Amén. Otra más, gracias. Pero si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. De la misma manera que hablen 2 y hasta 3 profetas y que los demás juzguen lo dicho. Si alguien, estando sentado, recibe una revelación, el primero debe dejar de hablar, así todos podrán profetizar por turno, a fin de que todos aprendan y sean exhortados. El don de profecía debe estar bajo el control de los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Muy bien, gracias, Bien. Mónica. Excelente. Entonces, tenemos estos pasajes bíblicos de hablar en lenguas. Y ahora tengo algunas preguntas que podemos usar para hablar un poco más de este tema. Entonces, esto es una pregunta que podríamos usar con esta amiga. Entonces, ¿cuáles son algunas de las preguntas le haría a su amiga si ella dice que acaba de visitar una iglesia donde hablan en lenguas y le pregunta su opinión al respecto? Esto es una pregunta. Ponen demasiado énfasis en hablar en lenguas. Hablar en lenguas fue ciertamente un don del Espíritu Santo, particularmente visto en el primer siglo. Sin embargo, exigir que todas las personas hablan en lenguas o dar la impresión de que usted es un cristiano inferior porque no lo hace es no bíblico y es falsa doctrina. El Espíritu Santo da muchos dones diferentes y hablar en lenguas fue en realidad uno de los menos importantes. Tenemos Primera de Corintios 14, 19. Hemos leído pero en la iglesia prefiero hablar, Pablo está diciendo esto, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Entonces es más importante que la gente o que puede aprender algo de su enseñanza. 5 palabras de entendimiento es mejor que 10,000 palabras en una lengua extraña. ¿Comentarios de esta pregunta? Alejandro. Sí, esto me aclara muchas dudas. Esto es un comentario, ¿verdad? Porque cuando yo empecé a ver, cuando Cristo me encontró y empecé a buscar, que van 2 años y medio aproximadamente, se va a cumplir 3 ahora en diciembre, y empecé a buscar prédicas de diferentes tipos de iglesias, buscando eso mismo, una identificación espiritual. De hecho, esa clase también la estoy cogiendo ahora. Hay iglesias que están, no voy a decir el nombre de la iglesia, pero hay una que está situada en todas las Américas que exige básicamente, y así literal lo decían, que la persona que no hablara en lenguas no podía estar en esa iglesia hasta que ayunara
y orara y estuviese ahí en un ayuno intenso, no importa los días, y entonces cayera el Espíritu Santo y hablara en lenguas, y así básicamente ellos dicen que son aceptados en la iglesia. Y eso a mí me causó tanta duda y algo de preocupación, pero pues, dentro del amor de Cristo que está en mi corazón, me quedé tranquilo y dije, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, porque entonces yo decía, pues entonces yo no tengo el Espíritu Santo, porque hay iglesias que hablan de que el Espíritu Santo, cuando tú tienes ese bautismo del Espíritu Santo, tú vas a hablar en lenguas y todo el mundo tiene que hablar en lenguas, pero pues por eso le dije al principio de la clase que tenía muchas dudas y preguntas, pero ya, aunque había leído estos versículos, uno los puede leer 1000 veces hasta que llegue el momento que uno los va a entender. Y eso es por obra del Señor, no es uno mismo tampoco. Así que nada, estoy tranquilo. Gracias. Sí, gracias por este comentario, Alejandro. Sí, tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. No es necesario tener el don de hablar en lenguas. Esto es un don y es un don. Sí, podemos ver este don más en la iglesia primitiva, al inicio de la iglesia antigua. Ok, pero muy bien. Esto es una pregunta que tenemos. Luis, ¿otro comentario? No, yo tengo una pregunta ahí. Entonces, por decir ejemplo, nosotros todos tenemos el Espíritu Santo y es verdad, pero ¿cuál es la diferencia que ejemplo, unos tienen, como dicen, el Espíritu Santo como inactivo? Eso es lo que llaman cuando hablan en lenguas. O sea, ¿cuál sería el significado de las personas que tengan el espíritu, no sé, como quieto, tranquilo, y los otros activos? En eso que yo todavía estoy confundido, pero y de ahí para tener cualquier don, o sea, cualquier don que Dios nos da dones a todos, pero sí es necesario uno estar en ayuno y en oración para que ese don se manifieste. O sea, si nosotros no estamos en ayuno, en oración, aprendiendo de la palabra, así puede tener miles de dones, pero tampoco Dios no se va a manifestar. O sea que nosotros también tenemos que ayudar a eso, porque nosotros vimos en el mismo Señor Jesucristo que Él, para hacer cualquier cosa, para iniciar su ministerio, ¿qué es lo que hizo Él? Fue a ayunar 40 días y 40 noches, y ahí estaba. Entonces, por eso vemos que para cualquier don que se manifieste, sí tenemos que hacer ese ayuno y oración. O sea, eso es lo que yo puedo compartir. Gracias, Luis. Sí, un comentario es, pues, tenemos otras preguntas aquí también, y vamos a hablar de estas preguntas. Pero un comentario es que la Biblia no dice que nuestros dones solo son activas o activos si el Espíritu Santo es activo en nosotros, o algo así. Y también los dones que tenemos son regalos de Dios. No tenemos que hacer algo para recibir un don de Dios, como el fe. El fe también es un don de Dios, del Espíritu Santo. Y esto es totalmente gratis por la gracia de Dios y con todos los dones, con todo lo que tenemos en nuestras vidas, posesiones materiales, dones espirituales, todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Entonces, no es algo que hacemos para recibir estos dones. Es un don, es un regalo. ¿Esto tiene sentido, Luis, o no? ¿Dura un poco? Bueno, que ¿No? sí. Bueno, que sí, sí. O sea, no, pero es que es lógico que claro que Dios nos regaló los dones. Dios Sí. es
ejemplo, todo lo que tenemos, Dios nos ha dado, pero también nosotros tenemos que ver cuál clase de don nosotros tenemos. Como la misma palabra dice que unos son maestros, que unos profetizan, pero ¿cómo yo puedo saber eso si no me voy al estudio de la palabra? Porque no, si Sí. yo no, Ujú. porque si yo no tengo el estudio de la palabra y en complemento el ayuno y la oración, eso es lo que me va a clarificar qué don Dios me ha dado para mí. Porque yo puedo tener un ejemplo, por decir, de predicar, de evangelizar, pero si Dios no me confirma a través de la palabra, Ujú. entonces estamos equivocados. O sea, claro que nosotros tenemos un don, todos, y todos son Sí. buenos, porque muchos a veces que hablan la lengua, dicen que no, que el que no habla en lenguas está maldito, que no sé cuánto. Eso claro que es una mentira, porque Ujú. todos tenemos el Espíritu Santo. Pero lo que pasa que yo me he dado cuenta que algunos se esfuerzan para ver cuál es el don que Dios les confirme. O sea, eso yo me voy a la palabra, porque nosotros Sí. tenemos que Ujú. buscar cuál es el don que Dios nos ha dado, porque nosotros tenemos muchos dones, pero tenemos que buscar nosotros también cuál es el don que Dios nos ha dado para nosotros, específicamente. Eso sería. Y gracias. Sí, gracias, Luis. Sí, y Dios está hablando a nosotros a través de su palabra. Y por eso, obviamente, sí, debemos leer su palabra, orar a Dios y sí, para entender lo que tenemos en nuestros dones. Am, gracias, Norma. Y después Alejandro, y después vamos a continuar con la próxima pregunta. En su palabra el Señor nos dice, ¿no? Que no pongamos, como aquí dice la pregunta, énfasis en hablar en lenguas, ¿no? Nos dice el Señor que es más importante incluso la alabanza y la palabra. Pero sí, nos dice que debemos buscarlo, ¿no? Sí, sí, excelente. Muy bien, Norma. Alejandro. Yo tenía en algún momento la misma preocupación que tiene el hermano. No es preocupación, sino pues sí es una preocupación pero positiva, de uno buscar cuál es mi don, qué debo hacer, pero creo que la palabra dice en algún sitio, creo que es en los Salmos, lumbrera eres a mis pies. Y lo que yo le diría al hermano es que Dios nos va a revelar en qué ministerio, qué es lo que quiere que hagamos. A veces uno quiere buscarlo uno y eso está bien, pero al fin y al cabo, si uno no lo encuentra de momento, pues no frustrarse, porque eso me sucedió a mí. Y poco a poco, cuando uno esté preparándose y Dios nos prepare, pues nos llevará al lugar donde Él quiere que estemos y qué cosas vamos a hacer. Gracias, Alejandro. Sí, gracias por este comentario. Muy bien. Y Daniel, y después vamos a continuar. Sí, voy a ser un poco breve, gracias. Sí, yo, pues, en mi experiencia, yo les puedo decirte que sí, sí es bonito. Yo siempre le pedí al Señor, cuando yo comencé en este camino, de que me confirmara mi don, y yo puedo decir que el Señor me ha regalado el don de sanidad. ¿Y por qué digo esto? Porque lo he experimentado, pues, a lo largo de todo este tiempo. Cosas maravillosas, donde iban a sacar órganos, el Señor lo restauró completamente sanos. Wow, a mi niño le iban a operar de un quiste en su piel, el Señor se lo quitó, tantas cosas. Entonces, es de creerle al Señor, ¿verdad? Conocer su palabra, y los dones están ahí. Los dones son reales, hay que cuidarlo, lo que el Señor le ha regalado a uno. Hay que alimentarlo y ministrarlo día con día, ¿verdad? Con la responsabilidad. Ya para concluir mi participación, a veces pedimos nosotros porque el Señor sane, ¿verdad? Ese es nuestro deseo, pero siempre decimos, Señor, que se haga tu voluntad, porque de repente el Señor nos sana físicamente, pero sí nuestros corazones, espiritualmente, nuestras cargas, ¿verdad? Entonces, porque lo vemos también en las Sagradas Escrituras, que Pablo era un hombre de unción, pero ahí cargaba él su aguijón, ¿verdad? Y le decía a Timoteo, a raíz de tu malestar, guarda, tómate un poquito de vino, ¿verdad? Entonces,
cuando el Señor nos da, Él lo va a administrar por medio de nosotros de acuerdo a su voluntad. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Muy bien, continuamos entonces. Sí, gracias por este comentario. Lo están, otra pregunta para ella, su amiga. ¿Lo están utilizando como prueba de que la persona realmente ha recibido el Espíritu Santo? Esto sería una buena pregunta también para ella. Y esta pregunta es muy similar a la anterior. El Espíritu Santo no promete dar este don a cada creyente. Si alguien insiste en que si una persona no habla en lenguas, no ha recibido el Espíritu Santo, va en contra de lo que dice la Biblia. Y podemos ver esto en 1 de Corintios 12, versículo 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones. Pero yo les muestro un camino aún más excelente. Entonces, esto es sí, no es un don de cada persona y también podemos ver que este don es más prevalente o algo en la iglesia y en los Corintios. Voy a continuar con la próxima pregunta, pues tal vez las próximas dos preguntas y después podemos hablar un poco más porque profesor Joel va a entrar en unos minutos para hablar también. Entonces, continuamos. ¿Para qué usan el hablar de lenguas? ¿Para qué usan esta iglesia el hablar de lenguas? Los dones del Espíritu Santo nunca deben usarse para edificarse uno mismo. En cambio, Dios quiere que todos sus dones edifiquen a la iglesia. Queremos usar los dones en el amor por los demás. Entonces, 1 de Corintios 14:12 dice, lo mismo pasa con ustedes, puesto que anhelan tener los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Un comentario, María. Sí, pastor. Yo diría que el don más importante y el que va a prevalecer en todo va a ser el amor. Y en ese era que deberíamos como de enfocarnos más, porque Dios vino acá a darnos y enseñarnos cómo vivir y el amor fue uno de ellos. Y yo digo que ese sería el más importante. Sí, el del maestro, cualquier don de milagro y sanidad, sí, pero el que va a prevalecer es el amor, porque todos aquellos van a desaparecer, pero mientras que el amor en nosotros abunde, es el que va a permanecer porque nos va a ayudar. Entonces yo diría a los hermanos que no se sientan así, porque como ustedes nos han enseñado, hay muchas iglesias legalistas, pero pedirle al Señor que nos llene de ese don que es hermoso, el amor, porque Dios dio a su Hijo por amor a nosotros. Dios ha hecho tantas cosas por nosotros, entonces no debería importar otro don sino ese, el que va a prevalecer en nuestros corazones para poder ayudar al prójimo y mantenernos amándonos unos a otros. Entonces yo les diría mi consejo, pidámosle a Dios que nos llene nuestro corazón de amor, porque a veces estamos llenos de todo y menos de amor. Entonces, ese es un don especial de Dios para con cada uno. Entonces, ese era mi aporte para cada uno de mis hermanos. No se sientan afligidos, porque los dones y los ministerios los da Dios, no el hombre. Y Dios en cada tiempo nos va a utilizar a cada uno como cual Dios ve nuestro anhelo y nuestro crecimiento espiritual, porque es el crecer en obediencia, en santidad para con Dios, y ahí va a derramar su espíritu en cada uno, dependiendo de lo que necesitemos, porque no todos vamos a agarrar todo, como usted bien lo dijo, profesor, no todos vamos a hablar en lengua, no todos vamos a dar sanidad, milagros, prodigios, no todos vamos a ser profesores, no vamos a ser maestros, no vamos,
sino cada cual va a tener lo suyo. Entonces, pero buscar ese en esencial, más ninguno, profesor. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias, María. Sí, el amor. Y esto es lo que dijo Jesús también cuando estaba hablando en el Nuevo Testamento. El amor primero para Dios y después para nuestro prójimo. Excelente. Jesús, ¿un comentario? No, ninguno, pero, o sea, sobre el don de lengua era eso, que se le da de acuerdo al Espíritu Santo. No todos van a hablar en lengua. Cada quien se le da, pues, lo que el Espíritu da. Excelente. Gracias. Muy bien. Ok. Profesor Joel está entrando. Muy bien. Profesor Joel, bienvenido a la clase. Hola, hola. ¿Pueden escucharme bien? Yo Sí, sí. Qué bueno, ay, qué gusto verlos. Profesor Lucas, Alejandro, María, Luis Enrique, otro Luis, Mónica, Daniel, Jesús, wow, tantos, qué gusto verlos. Em, sí, Lucas, dígame, ¿en qué les puedo servir? Sí, entonces, sí, hemos hablado de estas preguntas en la diapositiva. Ah, Unas sí. preguntas que podemos usar para comentar o podemos hacer estas preguntas a una amiga que tiene una iglesia en que hablan en lenguas. Entonces, hemos hablado de estas preguntas. O nos falta la última pregunta. Todos pueden entender el mensaje de los que hablan en lenguas. Entonces, voy a compartir un versículo de esta pregunta y después nos gustaría escuchar a usted su experiencia. ¿Ok? Hoy sí, no, demasiada historia tengo con este tema, pero bueno, les cuento dos rapiditos. Uno, un querido hermano en Cristo con el nombre de Arturo, llegó yo estuve trabajando con una misión, unas misiones pequeñas en el norte de México y llegó el señor Don Arturo con su esposa, llegaron a la misión con sus Biblias, creyentes fieles ya cuando llegaron con nosotros, pero don Arturo con la cara caída de, ¿qué pasó, don Arturo? ¿Por qué anda así cabizbajo? Y me dice, no, es que llevo años y años sirviéndole fielmente a mi Señor y estudiando la Biblia, pero todavía no tengo el Espíritu Santo. Y yo le digo, ¿qué pasó? ¿Usted cree que Jesús es el Señor? Y me dice, sí, claro que sí. Y le digo, entonces, ¿por qué dice que no tiene el Espíritu Santo? Usted ve que Dios está produciendo frutos en su vida, bondad, amabilidad, fidelidad, amor, gozo, paciencia. Sí, 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 gracias a Dios. No soy perfecto, pero Dios está obrando todo eso. Y le digo, entonces, ¿cuál es el problema? Dice, no, es que en mi iglesia me dicen que uno tiene que hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo y para tener el verdadero sello de uno que ha sido salvo, ha sido salvado. Y le digo, ay, eso está mal. Le han enseñado mal, don Arturo, porque nunca en la Biblia dice que todos vamos a hablar en lengua. Jamás dice eso. O sea, fue una enseñanza legalista de una iglesia. Bueno, es un ejemplo. Don Arturo, gracias a Dios, llegó a estudiar la Biblia con nosotros y ya, todo tranquilo con don Arturo. Segunda historia, rapidito en un encuentro de
Bueno, era para una estación de radio, un canal de radio, que invitaron a todos los pastores bueno, de la comunidad porque iban programando les iban a dar un turno gratuito a cada pastor en la radio de 30 minutos cada quien para predicar, evangelizar, anuncios comunitarios de su iglesia, todo eso, sin cobrar ni un pesito. Bien, llegan todos los pastores y ya saben, cuando hay un grupo de pastores, siempre alguien quiere abrir la reunión con orar, ¿verdad? Entonces empiezan, uno está orando y todos los demás hablando y está medio caótico. Y luego uno empieza a como que hablar en lenguas, ya saben, como que medio temblando y digo yo, balbuceando, o sea, no estaba haciendo ni sonidos entendibles y otro dice, ok, después voy a dar la interpretación y sí dijo cosas medio lindas el que estaba interpretando, pero me quedé con la duda de, ¿y cómo el Espíritu realmente le dio ese don? Entonces, bueno, un pastor hizo esto antes y luego otra vez lo intentamos nosotros una segunda vez en una reunión parecida, pero lo que pasó es esto, que uno dice, un pastor dice, bueno, ahora yo voy a hablar en lenguas y empieza a decir, Bereshit bara Elohim Adonai, o sea, empieza a decir Génesis 1:1 en hebreo. Y otro pastor que supuestamente interpreta lenguas se para, se pone de pie y dice, yo tengo la interpretación de que estos programas de la radio, por medio de ella, estos programas vamos a salvar a cientos de personas y esa es la interpretación que el Espíritu Santo me dio. Y luego el pastor dice, no, eso es mentira. Yo simplemente dije, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, la interpretación es falsa. Está engañando a la gente con sus interpretaciones. Y todos quedaron callados. O sea, era un show nomás. Querían presumir de, miren que tenemos don de lenguas, pero mal entendieron el propósito del don de lenguas era para hacer que el mundo supiera que, ahora el evangelio es para todas las naciones. Un evangelio que ha sido mayormente estudiado y conocido por judíos, hebreos, israelitas en la lengua hebrea, ahora es para los que hablamos castellano, para los que hablan inglés, para los que hablan chino mandarín, para los que hablan cualquier dialecto africano. Ese es el propósito del don de lenguas en el día de Pentecostés. Bueno, hermanos, amigos, pues gracias. Esas son dos pequeñas historias que he vivido con este tema. Lo más importante es tener 5 palabras entendibles acerca de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amigos. ¿Alguna pregunta o duda? Sí, no tenemos mucho tiempo, pero sí, si hay alguna pregunta o comentario, Jesús. Sí, me gustó la última porque ahí descubrieron pues que ahorita hay muchas personas como lobos rapaces, pues pensando saberse las cosas, este pensó que iba a ganarse la cuestión interpretando y el pastor le hizo una buena broma pues de hablarle en hebreo para quedarlo pues ahí a merced de todos ahí, sabiendo que lo estaba haciendo mal. Muy, muy bueno esa última experiencia del pastor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, estuvo muy bueno. Bueno, amigos, Dios les bendiga. Tengo que conectarme a otra reunión, pero los queremos mucho y bendiciones para la clase. Amén, gracias, bendiciones. Gracias, Pastor Oel. Muchas gracias. Muy bien. Excelente. Entonces, esto es todo para hoy. ¿Hay alguna pregunta o comentario más antes de terminar la lección de hoy? De mi parte estoy claro, gracias.
Excelente. Muy bien. Continuamos entonces con la tarea de la próxima clase y un comentario sobre el proyecto final. La tarea otra vez es un video con preguntas y vamos a leer Hebreos 11 para el miércoles. Y voy a compartir esta tarea en el grupo de WhatsApp. Y también el proyecto final. He compartido algunas preguntas después de cada clase en la tarea también. Pero voy a continuar a hacer esto en las próximas tareas. Ustedes van a recibir algunas preguntas de repaso de la lección. Pero después de la clase, vamos a tener la última clase el lunes, el 2 de octubre. Entonces, esto es tenemos 9 clases y esto es la última clase. Esta es la última clase, 2 de octubre. Y ustedes van a tener dos semanas para terminar el proyecto final. Entonces, la fecha límite es el 16 de octubre, también un lunes. Entonces, esto es el último día para entregar los proyectos. Pero si puede entregarlos antes, sería fantástico y me ayudaría a poder empezar a revisarlos antes. Pero sí, ustedes van a tener 2 semanas después de la última clase para terminar el proyecto final. Ok. Y vamos a hablar más de este proyecto, la evaluación final, más adelante en otras clases también. Terminamos entonces con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Amén, amén. Gracias a todos por estar aquí esta Gracias. mañana. Dios los bendiga a todos. Dios les guarde y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Los amo Amén. mucho. Amén, amén. Gracias, Cuídate. amén, igual. Igual, María. Gracias, Alejandro. Profe, Dios le bendiga. Gracias. Gracias, Mónica.